Hoy vamos a hacer una introducción precisamente a la carta de Judas, de una manera en la cual vamos a estarla estudiando de manera alterna con el Evangelio de Juan, con el propósito de saber guardar nuestro corazón. Hermanos, anteriormente uno encontraba que las iglesias eran minadas precisamente porque por la puerta de la congregación entraban los falsos maestros, y eso aún ocurre. Pero hay una puerta que ha crecido, y es la puerta del internet, de la televisión y de otros asuntos en los cuales encontramos a muchas personas utilizando el nombre de Dios únicamente para meterle la mano en el bolsillo a quien lo está escuchando. Desde un mensaje de radio, desde un mensaje, un pequeño video de YouTube, están contaminando el corazón de aquellos que dicen creer en Cristo Jesús. Porque simplemente por falta de discernimiento, por el hecho de decir, hablan de Cristo, hablan de salvación, entonces eso es bíblico. Y es allí donde muchos tropiezan y tropezamos. Porque es que las artimañas de los falsos maestros son sutiles. Con sutileza se están permeando nuestros corazones. Así es que quiero que nos adentremos en este tiempo de estudio desde la carta de Judas. Y digo que vamos a hacer una pequeña introducción porque así es. Una carta, cuando usted tiene una carta en sus manos, un documento que va dirigido a usted, o usted dirige un documento a otra persona, pues tiene ciertas características. Características como quién es el que la escribe, a quién la escribe, de qué es lo que voy a hablar en esa carta, y claro, en el comienzo de ella hay un saludo. Y esos elementos son importantes que nosotros los notemos. Pero quiero que tengamos en cuenta que esta carta que escribe Judas tiene ese propósito sustancial. La temática particular de esta carta es hacer una advertencia acerca de esos maestros que son corruptos y de esas herejías doctrinales que traen en su lengua. Y esto no es nuevo, hermanos. Si usted se da cuenta, esta carta de Judas lleva su tiempo. No solamente en esas Biblias que usted tiene en la mano, ¿sí? Usted podrá decir, esta Biblia me ha acompañado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Pero más allá de eso, esta carta ha estado por los siglos, desde el primer siglo. Pero aún más atrás, si usted lleva más atrás del reloj, usted va a encontrar que desde los mismos tiempos más antiguos, refiriéndome al Génesis, la humanidad siempre ha sido expuesta a los falsos maestros. Es decir, no es un peligro nuevo, pero sigue siendo un peligro. Eso es lo que le sucedió, piense usted, a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ellos fueron estorbados por un falso maestro. Ellos fueron estorbados por una enseñanza errónea, equivocada, que ese falso maestro utilizó la Biblia, pero la pervirtió. Y fue suficiente para encontrarnos en la situación en la que hoy se encuentra la humanidad. Una humanidad caída. Adán y Eva fueron estorbados por la mala enseñanza de la serpiente, quien es Satanás, que con gran astucia lo que hizo fue malobrar la palabra de Dios con el propósito de tentarles. Recordemos, ¿qué decía la palabra de Dios? ¿Qué decía el mandamiento para Adán y para Eva? El Señor les dijo claramente, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comiereis, ciertamente ¿qué iba a ocurrir? Consecuencia, morirán. Y bueno, llega el falso maestro y trae que en su mano la Biblia, trae la palabra de Dios. Y le dice a la mujer,
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, les hace a manera de pregunta, ¿sí? De todo árbol del huerto pueden comer. ¿Cómo es posible que ustedes atiendan a lo que Dios les ha dicho? No comáis de todo árbol. No comáis de ese árbol que está allá y que realmente es apetecible. Y muy sutilmente la serpiente le dice a Eva: no moriréis. Yo lo imagino, no es bíblico, pero yo lo imagino, que bajó su voz, la puso tierna, seguramente un piano de fondo, para hacer como el ambiente más sublime, y le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así es como actúa Satanás. Así es como actúa un falso maestro. Y ese es el patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. La simiente de la serpiente, ¿qué busca? Lo mismo. Busca la desobediencia y la rebeldía de los hijos de Dios. Eso es lo que quiere la serpiente. Ahora, la historia nos cuenta que pareciera que el propósito de Satanás hubiese llegado a buen puerto, es decir, como si estuviera logrando victorias. Pues si usted sigue en la lectura bíblica, usted va a encontrar que en los tiempos de Noé, la maldad y la rebelión del hombre fue tanta, pero tanta, que hasta Dios mismo le dolió haber creado al hombre. La maldad puruló. Todos los hombres se rebelaron ante Dios. ¿De dónde vino eso? De atender la mala enseñanza. Pero claro, nosotros desde la postura en la cual nos encontramos siendo salvos, podemos decir claramente: bendito sea Dios que ha sido fiel en su promesa de guardar a su descendencia de una manera muy particular y muy eficiente. ¿Cuál? Instruyendo a su pueblo en el conocimiento que solo puede haber por medio de la santa palabra de Dios. Esa es la manera de defendernos. ¿O de qué otra? ¿Sí? ¿De qué otra? Pues sí, Satanás también ha permeado eso en medio de las iglesias y les ha enseñado de manera turbia que hay otra manera de hacerle guerra al diablo. Y desatándolo, pegándole, haciendo de todo. Monerías. Nada más que monerías. Mientras que el Señor dijo: mi defensa será en el conocimiento que ustedes tengan de mí. En el único medio, ese es el único medio que hoy tenemos: la Escritura y su Hijo Jesucristo. Así es que, si usted lo ve en términos negativos, el desconocimiento de Dios y de sus preceptos, lo que cae es que va a traer una decadencia espiritual aún en el pueblo escogido de Dios. No solamente ese fuera el problema también lo estamos viendo en medio de las congregaciones. El pueblo escogido de Dios ha menguado, ha bajado sus murallas doctrinales para que todo pueda entrar, para que el mundo, con todas sus filosofías vagas, malas y perversas, entren a tomar lugar en medio de la adoración. Piensa en la nación de Israel. La nación de Israel era una mezcla, ¿verdad? ¿Una mezcla de qué? De creyentes e incrédulos. Y es una fiel sombra de lo que es la iglesia local. Somos una mezcla entre creyentes e incrédulos. Pero esa nación de Israel, en general, ellos fueron expuestos a falsos profetas, quienes pretendieron venir de parte de Dios, pero su fin era el mismo que trajo Satanás. ¿Cuál? El de destruir y disipar a las ovejas del rebaño de Dios. Por el contrario, hermanos, el verdadero profeta,
Aquel que es verdaderamente enviado por Dios para ser su vocero, su mensajero, va a traer una enseñanza que es de Dios, una enseñanza que les va a llevar a un comportamiento justo. Y no cesaré en esa palabra justo. Justo es hacer lo que es bueno delante de Dios, es decir, su voluntad. Y necesitamos ser instruidos en su voluntad. Por ejemplo, Dios hizo una advertencia a Israel. Le hizo la advertencia acerca de la idolatría. Antes de entrar a conquistar la tierra prometida, el Señor les dijo: cuidado, cuidado, porque allá hay pueblos idólatras. No se volcarán a adorar a esos dioses, porque yo me he revelado a ustedes y me conocen, que soy el único y verdadero Dios. Esa tierra verdaderamente estaba habitada por naciones que se inclinaban a dioses falsos. Pero entonces el Señor, ¿por qué los iba a enviar a semejante terreno tan hostil? Miren, el Señor los capacitó. El Señor les enseñó, el Señor se reveló a ellos, les dio lo suficiente para poder hacer frente a esos peligros. Por ejemplo, Dios dijo en boca de su profeta Moisés, allá en Deuteronomio, Él les dijo: guárdense de querer servir a los dioses de aquellas naciones. Y esa palabra guardar es muy profunda y fuerte. Es resístase completamente. No lo haga, está completamente prohibido. Retenga su pie de ir a inclinarse ante esos otros dioses. Y también les dijo que se cuidaran de los falsos profetas que les harían ese tipo de invitación a la idolatría. Porque esa es la sutileza. Uno puede encontrar el error allá afuera y evidenciarlo y decir: idolatría, eso está malo. Pero si viene un mensajero que dice ser de parte de Dios y con su enseñanza perversa y sutil le empieza a guiar a esos mismos dioses, pero de una manera religiosa, entonces ahí es donde debemos nosotros ser veloces de saberles identificar. No solamente el Señor les advierte de que se deben guardar de la idolatría, sino que también les da lo necesario de cómo resistir a esos falsos mensajes, a esos falsos maestros. Y es porque el Señor ha hablado sumamente claro y les dijo allí mismo en Deuteronomio, Él les dijo: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Entonces la contraparte: no se inclinarán a los dioses de los paganos. ¿Por qué? Porque en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a Él servid y seguidle. Cuando usted deja de hacer esto, no crea que usted anda en neutro en la vida, como si no peco, pero tampoco hago lo bueno. No, uno no anda en neutro. Si usted deja de escuchar la voz de Dios, si usted deja de seguir sus mandamientos, pues es natural que usted deje de servirle. Es natural que usted deje de seguirle. Hermanos, el pueblo sucumbió, este pueblo de Israel sucumbió por la desobediencia, por esas palabras aduladoras que fueron permeadas por esos falsos maestros que hablaban de lo suyo y expresaban falsas esperanzas que nacen desde su corazón corrompido y no de la boca de Dios. Hace 8 días les recordaba las palabras del profeta Jeremías, ¿sí? ¿Qué decían los falsos maestros en ese tiempo? Paz, paz. Y todo estaba al revés, todo estaba mal. El pueblo inclinado a los ídolos y el juicio estaba por venir. Pero el falso maestro que dice: ay, tranquilo, no pasa nada. Son cosas del oficio. No hay de qué preocuparse. Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno. Pero Jeremías dijo: no hay paz. No hay paz. ¿Cómo van a hablar de paz? Y así es el falso maestro. Pero el Nuevo Testamento, hermanos, no se escapa de la presencia de esos engañadores. No.
No se escapa. Aún nuestro Señor Jesucristo dio instrucciones sumamente claras con el único propósito de desenmascarar a esos lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Así los calificó: lobos rapaces vestidos de piel de oveja. Ay, pero es que habla tan lindo. Ay, pero mire cómo se comporta. Ay, pero no sé qué hice más. Ay, pero me está mandando a hacer todo lo contrario que Dios ha mandado. Es un lobo, hermanos, es un lobo. Un lobo rapaz vestido de oveja. Y que aún en el fin de los tiempos, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que al final de los tiempos muchos falsos profetas se levantarían para engañar a muchos. Y eso sí que se ha cumplido. Bueno, todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido, pero esto es manifiesto. Se ha cumplido. Tales serán las artimañas de los falsos maestros, o son más bien, que pueden hacer grandes señales y prodigios, pues son enviados de Satanás, el más grande de los engañadores. Él y sus seguidores querrán engañar aún a los elegidos si les fuere posible. Así lo enseña la Escritura. Harán cosas que nos sorprenderán. ¿No dice el final del Sermón del Monte? Muchos vendrán al Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero no eran de Dios, no los eran. Entonces, hermanos, si usted va a seguir a un predicador que porque hace un milagro, cuidado, porque está errando torpemente, neciamente, de manera ignorante. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había revelado. Ya lo había revelado. Ahora, esa iglesia naciente del primer siglo se vio abatida por infiltraciones de otros engañadores, quienes se introdujeron en medio de las congregaciones de una manera sutil. Bien dice la Escritura: entraron vistiéndose como ángeles de luz. ¿Para qué? Para implantar su falsa enseñanza, su falsa doctrina, que solamente es un cáncer que devora la verdadera doctrina. Es una enfermedad muy cruel, hermanos, que en muchos casos pasa el tiempo y la persona no se dio cuenta, y cuando se da cuenta ya es muy tarde. Así es el cáncer de la falsa enseñanza. Sutil, sutil, pasarán los días, pasarán las semanas, los meses, los años, sutilmente, hasta que llegó a la médula y ya el pueblo no quiere adorar a Dios o a la manera de Dios, sino a una manera errada. ¿Y a cuál conclusión llegan? Aquí siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Esta situación en la iglesia primitiva encendió las alarmas de los apóstoles y de los otros escritores con el propósito de enviar advertencias a las iglesias que los falsos profetas, los falsos maestros y sus falsas enseñanzas estaban minando las congregaciones. No es nuevo, hermanos. Y entre esos hombres de Dios está Judas. Está Judas. Un pastor, un predicador itinerante, Judas, que viene hoy a presentarnos en su carta, lo he llamado un método. ¿Un método para qué? Para que nos sea a nosotros sumamente útil para saber desenmascarar a los falsos maestros que nos instan a apostatar. ¿Qué es lo que va a hacer Judas? Si usted siguió bien la lectura que hicimos de su carta, él va a utilizar muchos ejemplos del Antiguo Testamento y nos da un diagnóstico de las acciones que ocurrieron en ese tiempo. Y el propósito es sumamente claro, hermanos. El propósito es que tengamos conocimiento de quién es ese enemigo, de quién es nuestro enemigo y de cómo opera.
Ahora Judas nos va a dar pautas también a nosotros los creyentes para que no caigamos en la trampa de esos impíos. Y termina su carta, su método, otorgando una bendición de victoria sobre los santos. Así pudiéramos resumir esta carta. Es por esto, hermanos, que el día de hoy quiero que sumamente claro y sencillo nos adjuntemos a la voz de advertencia que nos hace Judas en esta carta tan corta. A que estemos atentos y contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Hermanos, nosotros no podemos caer en el romanticismo de que por amor lo toleramos todo. No. Debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Pero vayamos por partes. La introducción de la carta. La introducción de la carta, nosotros encontramos dos sencillos versículos. Versículo 1 y 2. Ahora, para la enseñanza, hermanos, para la enseñanza de esta carta, sí nos vamos a tomar varias predicaciones. Y por tanto, sí quiero, tomarme la tranquilidad de ir verso a verso como debe ser, la predicación expositiva, y vamos a adentrarnos en lo que es el saludo de la carta. Cuando hablamos nosotros de una carta, lo primero que se nos viene a la mente es un mensaje que es transmitido de un emisor a un receptor, ¿verdad? Y fue la carta, hermanos, el medio que dio solución a la iglesia del primer siglo para poder comunicar las enseñanzas de los apóstoles a una iglesia que estaba en expansión y que estaba avanzando sobre grandes distancias. Tiempos difíciles, donde es muy distinto a lo que nosotros tenemos hoy, que la comunicación es sencillamente un mensaje de texto y ya, nos comunicamos al otro lado del mundo. En ese tiempo no. La iglesia ya se estaba expandiendo, ya estaba llegando a lugares sumamente lejanos, pero igualmente los peligros estaban allí también. Y los apóstoles le echan mano a este medio, al de la carta. Documentos escritos dirigidos a las iglesias locales para animar, para advertir, para corregir, para enseñar doctrina. Así es que la carta en los tiempos de la iglesia naciente tenía esa particularidad, ¿sí? Que era un asunto muy difícil, no solamente costoso, porque no es igual como hoy coger un lápiz, un papel y escribirla. Si es que no utilizamos un ordenador. En ese tiempo eran otros elementos, eran costosos para poderlas escribir. Y ahora piense usted en enviarlas. Aquí uno utiliza quizás un medio de mensajería. En últimas, una moto para enviar información. Pero allá tenían que recorrer distancias largas, caminos muy difíciles, caminos de ladrones, y así poderse comunicar entre ellos. Había una particularidad en las cartas, y era la inmediatez personal. Claro, tomaría tiempo, pero era lo más inmediato. Era lo más inmediato para poder llevar esa información. Esas cartas sirvieron para que los escritores del Nuevo Testamento pudieran pastorear a sus rebaños que estaban muy, muy distantes. Ese es el contexto, pero vayamos ahora sí al saludo. El pasaje lo encontramos, como les digo, en los versículos del saludo. El pasaje del saludo lo encontramos en los dos primeros versículos. Cuando dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Este par de versículos nos da todo el contexto de una carta. Nos dice quién la escribe,
las características o las credenciales más bien del que la escribe, y también nos dice a quién les está escribiendo, y nos da también unas características para poder identificar quiénes son los receptores de esa carta. Pero adicionalmente está el deseo que tiene el escritor de la carta para con aquellos a los cuales les está escribiendo. No solamente aquí se mencionan, como les digo, quiénes son los participantes de la carta, sino también se presenta una bendición especial para esos receptores. Así es que este pequeño texto que hoy vamos a tratar va a expresar algunas características que van a revelar el carácter de los verdaderos creyentes. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Judas en medio de ello? Es decir, el peligro es fuerte. Los falsos maestros son reales. Sus doctrinas realmente destruyen, pero ustedes deben saber quiénes son en Cristo Jesús. Ustedes deben conocer cuál es su carácter, si son verdaderos creyentes. Y espero, hermanos, que usemos este texto como un espejo, ¿sí? Que usted allí, en medio de ese par de versículos, usted diga, aquí veo un espejo, aquí me veo yo, o aquí no me veo yo. Un espejo en donde podamos vernos reflejados en cada una de esas verdades. ¿Qué nos dice la carta de Judas acerca de su emisor y su receptor? Bueno, como les digo, la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento se menciona quién es el que escribe. Judas menciona su nombre al comienzo de esta. Y digo que es en la mayoría de las cartas porque hay algunas que no lo son. Usted puede tomar las cartas que escribió Juan y él suprime su nombre. Él no usa su nombre. Pero aquí sí nos dice quién es el que la escribe. Nos dice que es Judas. Pero se nos genera una pregunta. ¿Quién es Judas? ¿Cierto? ¿Quién es Judas? Y es importante. Hermano, la escritura, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar cuando menos 5 Judas. 5 Judas diferentes, pero el escritor de esta carta nos está dejando en claro que él es, sí, Judas, ese es su nombre, pero que él es siervo de Jesucristo y además hermano de Jacobo. Había un Judas en Galilea, que es el que encontramos allá en Hechos 5:37, un Judas de Galilea, que era un revolucionario, era un guerrillero. Parece ser que fue uno de los primeros que empezó a tener de esas alas de guerrillas en medio de Jerusalén, conocidas como los celotes, ¿sí? Entonces, hay un Judas de Galilea, que era eso, un revolucionario, pero nos dice la Escritura que perdió su vida en una de sus actuaciones subversivas. Dice Hechos 5:37, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Era un líder, ¿sí? Hablaba y mucha gente le seguía. Pero, ¿qué pasó? Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces este Judas no fue. Hay otro Judas que menciona el Nuevo Testamento y es aquel que tiene por sobrenombre Barsabás. Y estuvo en ese concilio de Jerusalén y fue portador con Silas de una carta que fue dirigida a los gentiles. Y no se menciona a este Barsabás más en las Escrituras. Entonces, tampoco es. Pero ahora Lucas, en su evangelio, más exactamente en el capítulo 6, él menciona los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí? Entre los cuales hay 2 Judas. 2 Judas. ¿Quiénes? Judas Iscariote, ¿cierto? Entre los cuales, que fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, y hay otro Judas, y es el hermano de Jacobo, quien también era conocido con el nombre de Tadeo. Por eso se le llama Judas Tadeo. Entonces, 2 Judas en medio de los apóstoles. Pero hay una particularidad, hermanos, allá en Lucas 6:16. Lucas 6:16, y esto es lo importante de que tengamos un léxico, de que tengamos, más bien
un escrito en el idioma original para poder entender estas pequeñas variantes textuales. Lucas 6:16. En la traducción de Reina Valera, nosotros podemos leer en Lucas 6:16 que dice: Judas, hermano de Jacobo, ¿verdad? Pero en el texto original, en el griego, literalmente dice Judas de Jacobo. Judas de Jacobo. Y es una expresión gramatical que es muy común en ese tiempo, en el Nuevo Testamento, para hacer menciones al hijo de alguien. Al hijo de alguien. Por tanto, la mejor traducción para Lucas 6:16 sería Judas, hijo de Jacobo. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a pensar que Judas, el apóstol, no fue el que escribió la carta. ¿Por qué? Porque Judas está diciendo hermano de Jacobo, que es muy diferente. Entonces, ¿quién es este Judas que escribe la carta? El escritor de la carta no se identifica como apóstol. Es otra cosa que debemos tener en cuenta, que era una costumbre muy común, por ejemplo, en los escritos de Pablo o en los escritos de Pedro. Ellos se pronunciaban, se daban a conocer como apóstoles del Señor, pero aquí Judas no lo hace. Es más, este Judas, aquí en el verso 17, vaya por un momento, Judas 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y pareciera que el mismo Judas está abriendo como un espacio, una brecha entre él y los apóstoles. Él no dijo, recuerden lo que les hemos dicho los apóstoles. No, él dice lo que les dijeron los apóstoles. Por tanto, hermanos, este Judas que escribe la carta debemos considerar que es la quinta referencia que hace el Nuevo Testamento. ¿Y quién es este Judas entonces? El medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero fíjese que aquí Judas ni siquiera lo menciona así. Él hace menciones que es hermano de Jacobo. ¿Sí? Él no dice soy hermano de Jesucristo. Él está diciendo soy hermano de Jacobo. Era costumbre en el primer siglo identificarse sí con el nombre de su padre. Pero Judas menciona es a su hermano, a Jacobo, que es la transliteración hebrea del nombre griego Santiago. Es decir, este Judas es hermano de Santiago, quien era, Santiago, un anciano prominente, muy reconocido en la iglesia de Jerusalén y escritor de la epístola de Santiago. Y es interesante cómo Santiago y Judas no se identifican en sus cartas como hermanos de Jesús, porque Santiago también era medio hermano de Jesús y en su escrito no deja claro o no extiende su mano para decir soy hermano del Señor Jesucristo, no, sino más bien tanto Santiago como Judas, ellos se identifican como siervos de Jesucristo. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque aún en medio de esa cercanía que había entre ellos, de ser medio hermanos del Señor Jesucristo, ellos no lo tomaron como una manera de sacar a relucir lo cercano que ellos eran del Señor Jesús. Había una cercanía mayor. Había una cercanía que verdaderamente dignifica al ser humano, y es la de ser siervo de Jesucristo. No hay otra. Y esa palabra siervo lo que expresa es una relación que hay entre quien es esclavo y su amo. Entonces decir soy hermano de Jesús, pues rompe con esa perspectiva. Judas lo que deja en claro es que su voluntad, ¿sí?, de identificarse en esa carta es con el único propósito de rendirse a quien es su Señor. Y en esto sí que debiéramos nosotros aprender, amados hermanos, a ser abnegados como Judas. Porque muchas veces podemos enorgullecernos de decir soy cristiano, soy hijo de Dios,
Y llegamos al punto de esa distancia que hay entre nuestro Señor y nosotros, y la llevamos a tal punto como si le habláramos a Él como iguales. Y no, hermanos, debemos ser abnegados. Judas, fácilmente él pudo haberse jactado de ser hermano del Señor, pero él no lo tomó como un medio de oportunidad, sino por el contrario, él con humildad se sujetó voluntariamente a su señorío. Eso es importante, hermanos. Si al cristiano lo han de conocer, que no sea tanto porque él profesa diciendo, soy cristiano para aquí, soy cristiano para allá. No, que le conozcan por sus obras. Por sus obras. Que vean en su vida que allí está la huella indeleble del Señor Jesucristo. Ahora, y hablar de ser siervo de Cristo, allí está la huella de Cristo. ¿Por qué? Porque en las Escrituras nos encontramos que la enseñanza del carácter de lo que es ser un siervo, ¿sí? En muchos aspectos, pero el más importante ejemplo que encontramos en la Biblia es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como siervo. Él dejó su majestad para servir a la humanidad, y el punto más álgido, más sublime de su servicio, ¿cuál fue? El ser colgado en una cruz miserable. Su muerte reflejó la máxima obra de su ministerio, por un lado, al cumplir la voluntad de su Padre a plenitud, pero por otro lado, para ser nosotros beneficiados que somos pecadores. Él literalmente se humilló. Así es que nuestro Cristo se rindió a la voluntad del Padre y nos sirvió otorgándonos vida a través de su muerte. Vaya usted a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, hago lectura de los versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, se refiere a Cristo, al Señor Jesucristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya no quieres los sacrificios, pero sí me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, el Señor verdaderamente, Él vino a servir, y Él es el ejemplo para que nosotros sigamos siendo verdaderos siervos de Cristo. Judas vivía esa verdad. Judas vivía en la verdad de ser un siervo de Jesucristo. Él no era un mero profesante. Él no era sencillamente aquel que salían de sus bocas doctrina y nada más que doctrina, aunque es bueno, pero él fue más allá, y es ser un siervo. Es decir, que literalmente él se entregó a hacer la voluntad de aquel que él llamaba Señor. Y esa es la pregunta para nosotros. Le llamamos Señor, ¿cierto? A Jesús, a Cristo, y reconocemos sus beneficios. Reconocemos la salvación, reconocemos el perdón de pecados, reconocemos que Él tiene un reposo para nosotros, lo reconocemos. Pero ¿le servimos? ¿Le obedecemos? ¿Somos sus siervos? Por tanto, hermanos, este pastor estaba interesado por todo aquello que le interesa a su Señor. Hermanos, nosotros no podemos sintonizar a Dios con nosotros. Somos nosotros los que debemos ser sintonizados a lo que Dios quiere. No podemos traer nuestros caprichos delante del Señor y decirle: Señor, bendícelos,
bendice mi capricho, dame. No, es el Señor el que ordena, cumple. Y es allí donde hay una verdadera comunión. Y Judas, eso fue lo que hizo. Él se interesó por lo que a su Señor le interesa. ¿Y qué le interesa al Señor conforme a esta carta? Es cuidar y defender a sus ovejas. Y en eso estamos, hermanos. Ese debe ser el propósito de los pastores de las iglesias locales: defender a sus ovejas. ¿Y cómo las va a defender? ¿Sacando un rejo de aquí en la puerta para que no les pase nada? No, con la doctrina, poniendo la doctrina en sus manos, la enseñanza bíblica, para que respeten el domingo, para que respeten los mandamientos, para que se postren delante de Jesucristo. Esa es la manera, hermanos. Es cuidar y defender a sus ovejas sin importar lo que esto implique. ¿Qué le va a implicar al profeta de Dios? ¿Qué le va a implicar al pastor de Dios? ¿Qué le va a implicar a aquel que busca defender lo que su Señor ama? Eso le va a traer persecución. Eso le va a traer acusaciones falsas. Eso le va a traer para sí intransigencias. Le va a traer falta de amor. Judas no tuvo cuidado de ninguna de estas cosas. Él no dijo: no me interesa que me llamen intransigente, no me interesa que me llamen falto de amor. Se equivocan, eso sí. No me interesan las persecuciones que vengan. No me interesa que mi nombre sea arrastrado. No me interesa. Lo que me interesa es el nombre de Cristo. Él no tuvo cuidado de esto al acusar abiertamente a los falsos maestros, a los cuales él calificó usando palabras muy, pero muy duras. Él no se fue por las ramas. Él se fue directo a la condición de esos falsos maestros. Él los llamó impíos, los llamó mancilladores de la carne, los llamó blasfemos, los llamó corruptos y demás. Palabras fuertes, pero inspiradas por el Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, defender la fe es símbolo de un verdadero siervo de Dios. El celo es permitido, pero el celo de Dios, celar los asuntos de Dios. Defender la fe es importantísimo en la consigna que tenemos nosotros como cristianos. Porque cuando nosotros defendemos la fe, estamos haciendo la voluntad del Señor. Así lo hicieron los profetas en el Antiguo Testamento, sin importar que morirían a manos de los mismos judíos. ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo lanzaron a un pozo, ¿sí? Lleno de fango. Allá lo tiraron. Al profeta de Dios, pero al falso profeta, ven, háblanos de paz, háblanos de cosas buenas, augúranos un futuro próspero. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo que aún esas consecuencias que son propias de defender la fe, eso resulta en una bendición para el que defiende la fe. Es llamado bienaventurado. Mateo 5, 10 al 12. El Señor dijo: bienaventurados, es decir, los que pueden regocijar en Dios. Son bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? ¿Por ladrón? ¿Por violador? Pobrecito, lo echaron a la cárcel. ¿Qué hizo? Violó. Pero pobrecito, mire cómo sufre en esa cárcel. Pobrecito el ladrón, pobrecito el asesino, mire cómo está sufriendo en esos calabozos en los cuales lo metieron. Pobrecito. No, bienaventurado es el que padece persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos.
Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Felices, hermanos, felices, cuando somos vituperados, cuando hablan mal de nosotros por causa de Cristo y digan toda clase de mal contra vosotros. Óigase bien, mintiendo, porque cuando es verdad, tenga cuidado, arrepiéntase más bien. Cuando es mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ser cristiano no es venir, siéntese y váyase a su casa a vivir la vida nomás de bien. Si usted realmente es un testigo de Cristo, esto le traerá aflicción, dolor, tristeza. ¿Tristeza en qué? En que usted va a encontrar que los mismos, incluso los mismos de su casa, se vienen contra usted. ¿Por causa de qué? De la fe. De la fe. Es importante esto, hermanos. Ya sabemos quién es Judas, que es siervo, que de la misma manera debemos actuar como siervos, que sabemos que es hermano de Jacobo, es decir, de Santiago, medio hermanos del Señor Jesucristo. Pero ahora Judas se extiende a los destinatarios. Allí nos dice a los llamados, es decir, él se está dirigiendo ¿a quiénes? A los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. A ellos es a quienes él se dirige. Él no se está dirigiendo a los impíos, ¿sí? Aunque son palabras duras y fuertes. Él se está dirigiendo a los llamados, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. La carta, si usted se da cuenta, usa, en la lectura que hicimos hoy, usa ciertas referencias del Antiguo Testamento, como son los ejemplos de la liberación de Egipto, como son los ejemplos de los ángeles que no guardaron su dignidad, y como es el ejemplo también de la maldad de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? Utiliza esos ejemplos antiguotestamentarios y los usa como un recordatorio de los juicios de Dios. Pero se los dice ¿a quiénes? A los llamados, a los santificados, a los guardados. Entonces, por eso es que debemos tener mucho cuidado de no pasar como muy por encima de aquellas veces en donde el Señor trajo fuerte juicio sobre los hombres y decir, gracias a Dios, soy su hijo y no me va a pasar. Debemos tener en cuenta estos. Son recordatorios de los juicios de Dios. Y aún el mismo Judas utiliza otras citas que no son propiamente del Antiguo Testamento, sino de la misma tradición judía, como es el caso del uso de la literatura apócrifa, como lo es el libro de Enoc, ¿sí? Cuando menciona ese asunto también del cuerpo de Moisés, hace uso de otras literaturas. ¿Esto qué nos hace saber? Esto nos hace saber que sí, que hay una reprimenda sobre el pecado, muy fuerte. Pero como estamos hablando es de quién es el destinatario, quién recibe la carta, pareciera que todos esos ejemplos que usa Judas nos están indicando que se trata es de cristianos judíos. Y por eso usa muchos elementos antiguotestamentarios. Y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿a quiénes Judas está escribiendo esta carta? Puntualmente, no lo sabemos, ¿sí? No se trata de una nación, no se trata de una iglesia como es la iglesia de Galacia, la iglesia de Filipos, no es así, no lo sabemos. No sabemos si la disposición geográfica, pero sí podemos conocer la condición que tienen los destinatarios delante de Dios. Por eso, hermanos, sí, en este caso, hermano, no importa dónde esté el cristiano, no importa de dónde sea, lo que importa es lo que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace relevante Judas al escribir a quienes, para detallar a quienes les está escribiendo. Judas dice que les escribe a los que han sido llamados, santificados y protegidos. Y son características, hermanos, que nosotros los salvos ya disfrutamos. Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, podemos decir con confianza, yo he sido llamado, yo he sido santificado, yo soy protegido por Jesucristo.
Eso lo disfrutamos ya. Y por tanto esto nos da una garantía de defendernos de esos falsos maestros, de esos maestros que son corruptos y de sus herejías doctrinales. Entonces, no es sencillamente decir, estoy como en peligro frente. Sí, estamos en un peligro, pero mayor es lo que ha hecho Cristo en medio de nosotros. Piense por un momento en la primera característica, a los que han sido llamados. ¿Quiénes son estos? ¿Qué significa eso de ser llamados? Ese es un don espiritual. Es un don que los creyentes hemos recibido de parte de Dios, que hemos sido llamados para salvación. Y esto nos recuerda que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y que la salvación se hizo efectiva cuando el Espíritu Santo hizo su obra en nosotros a través del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Por eso, hermanos, es importante el Evangelio. Si usted va a evangelizar, pues ¿qué debe utilizar? El Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Es hablar de Jesucristo, es presentar a Cristo y a su obra. Eso es el Evangelio. Ahora, el llamado, porque aquí nos dice a los llamados, ese llamamiento se expresa de dos maneras. Hay un llamamiento que es externo y hay un llamamiento que es interno. Y en esos dos llamamientos hay una diferencia, aunque apunta a la misma persona. El llamamiento externo puede llegar a la persona, a los elegidos como a los no elegidos. Usted puede tener aquí un grupo de personas. Usted predica el Evangelio, ¿sí?, conforme a la Escritura, y hace un llamado a que crean y a que se arrepientan. Eso es evangelizar, pero no todos van a creer. No todos van a creer. Es un llamado externo lo que se hizo. Fue general para todos. Todos escuchan la palabra de Dios y puede que a todos les afecte su vida, pero su vida natural, en diferentes ámbitos externos. Algunos quizás van a cambiar su conducta, pero no necesariamente significa que su corazón haya cambiado. Pero hay un llamamiento profundo que sí va a la raíz del problema, que va al corazón, y es el llamamiento interno que es alcanzado, o más bien que es dado únicamente a los que han sido elegidos por Dios, solamente a ellos, y su acción siempre es efectiva, ¿sí? Y afecta, es el interior del ser, afecta el espíritu, porque estaba muerto y ahora tiene vida. A esos son a los que les escribe Judas, a los llamados, a los que escucharon el Evangelio y que taladró su corazón y los transformó en nuevas criaturas. Esos son los llamados, y debiéramos reflexionar, hermanos. Este llamamiento interno produce primeramente convicción de pecado. Si usted no ha sido convencido de su pecado, y por más de que usted haya estado en una iglesia 53,000 años sentado y usted todavía se cree muy bueno, lo lamento, no ha sido llamado en su corazón. No ha habido convicción de pecado, porque el llamamiento interno produce convicción de pecado, lo convence, le hace saber que es un miserable pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador, dijo la oración del publicano. O la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, eso es convicción de pecado. O aquellos que escucharon el sermón de Pedro en el Pentecostés: ahora qué haremos, hermano Pedro, siendo que fueron compungidos en su corazón. Aquel que ha sido llamado en el interior siente vergüenza por todo aquello que no le agrada a Dios. Siente vergüenza. No se justifica, siente vergüenza. Y esto nos hace sentir tan miserables, pero tan miserables.
Y recuerdo las palabras de un pastor que llegó a decir a manera de pregunta, y se la lanzaba a su audiencia, a su iglesia: ¿se han arrepentido verdaderamente, fijando su esperanza en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo como el único Salvador? ¿Se han rendido a Él como Señor y Salvador? Eso es lo importante, porque muchos van a escuchar, muchos serán llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos por el Señor. Si la respuesta, hermanos, a esas preguntas que nos producen el corazón, realmente me he rendido a Cristo como mi único Salvador, realmente he considerado mi pecado como algo vergonzoso delante de Dios y delante de mis hermanos, realmente he rendido mi vida a Él, reconociendo que no tengo nada para aportar a mi salvación, sino solamente una masa de pecado. Si la respuesta a estas preguntas son afirmativas, eso significa que han sido capacitados para luchar contra la falsa doctrina, pues la verdad del Evangelio brilla en el entendimiento de un corazón regenerado. Tiene lo importante, tiene la vitalidad, ya puede discernir entre lo que verdaderamente le está ofendiendo a Dios, y de allí será un inicio para una vida de mayor instrucción para saber todo aquello que a Dios le ofende. Solo los que han sido llamados internamente con el Evangelio por el poder del Espíritu Santo pueden ser santificados en Dios Padre, que es la segunda característica que nos presenta aquí Judas. Santificados en Dios Padre. Siendo esta esa segunda característica, nos debiéramos preguntar qué es ser santificado. Santificado. La palabra que usa aquí Judas se puede fácilmente traducir como ser dedicado, ser consagrado, ser puesto para una condición especial. Eso es ser santificado. La persona santificada ha sido sacada de las relaciones pecaminosas, ¿sí? Ha sido sacada, piense nuevamente en nuestro amigo Jeremías, que lo dejamos ahorita en el pozo, es sacarlo de ese pozo cenagoso, sacarlo de esa condición hedionda para darle un uso mejor. ¿Y cuál es el mejor uso que una persona puede tener? Tener una nueva relación con Dios, siendo consagrado para servirle. Hay quienes pudieran ser muy consagrados para el servicio, pero a la vez apartados de la gracia de Dios, y son estos de los que habla el apóstol Juan cuando él dijo: salieron de nosotros. Estaban con nosotros aquí sentados y servían, y había el que predicaba, y había otro que daba, y había otro muy misericordioso y esto. Pero salieron. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Pero ahora Judas, en su carta, en el versículo 19, dice de estos son los que causan divisiones. Por eso se fueron, porque empezaron a causar divisiones. Eran sensuales, que no tienen al Espíritu. Solo generaban ruido en medio de las congregaciones y salieron, ya sea por disciplina o porque ellos mismos no pudieron más con la santidad de la iglesia. La verdadera santificación, hermanos, es la consagración del corazón. Y esto solo puede ser por obra de Dios y no de los hombres. ¿Usted cómo va a consagrar su corazón? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dedicar nuestra vida espiritual siendo que estábamos hasta todo nuestro ser contaminado de pecado? Solamente por la obra de Dios. Que Dios sea el autor de la santificación, entienda esto. No nos deja exentos de que somos responsables de buscar ser santificados. Entiéndalo bien.
Aunque Dios es el que produce la santificación, nosotros somos responsables. ¿Por qué? Yo no puedo pensar que estoy en mi casa y decir, Señor, santifícame, siendo que el Señor le diga, usted tiene que ir a la iglesia, usted tiene que ser edificado, usted tiene que ir a adorarme, usted tiene que levantarse de allí. Es como, piénselo en el ejemplo natural. Ay, Señor, dame trabajo, y allá con el control del televisor canaleando. ¿Y qué hace que no está buscando trabajo? Usted tiene que buscar el trabajo si quiere trabajo. Pero usted, nadie le va a llegar a la puerta, oiga, don fulano, ¿será que me pasa su hoja de vida? No, más bien ni me la pase, queda contratado. Eso no ocurre. Nosotros tenemos, dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿De quién es la responsabilidad de limpiarnos? Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Somos responsables, tenemos la responsabilidad de buscar la santidad. Y un buen comienzo, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el mejor comienzo para que usted busque la santificación? El mejor comienzo es orar. Es orar por ella, para que en el día de la tentación usted sea fortalecido y pueda huir de esa tentación y no ser presa fácil del diablo y de sus maquinaciones. Hay que hacer, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer. Ahora, por último, hermanos, Judas dice de sus destinatarios que son guardados en Jesucristo. Estas son palabras de ánimo para aquellos hermanos que han de lidiar con herejías seductoras que pretenden destruir la fe en el que han creído. Hubo un comentarista que dijo estas palabras. Estas palabras son un eco de la oración de Jesús por sus discípulos. Es decir, aquí se notaba que verdaderamente Judas era hermano del Señor, porque él estuvo muy atento de las palabras de Jesucristo. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, cuando él levantó esa plegaria al Padre, él dijo esto: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y eso es a lo que dice Judas. Les estoy escribiendo a aquellos que han sido guardados en Jesucristo. ¿Esto qué nos lleva? Que a pesar, hermanos, de las dificultades, a pesar de los problemas que puedan venir sobre la iglesia y a pesar de todos los ataques del enemigo, debemos tener la plena convicción que estamos en Cristo y ni aun las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Al igual que nosotros somos conscientes de la seguridad de nuestra salvación, nosotros debemos confiar plenamente que nuestro Cristo nos guarda, incluso nuestro pensamiento. ¿Lo ha pensado? Cristo guarda nuestro pensamiento, guarda nuestro actuar y guarda nuestras palabras cuando llegue la prueba. ¿Por qué? Porque vamos a estar saturados de su palabra y de su espíritu. Y vamos a saber actuar en una situación cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos roba, cuando alguien nos impone, cuando alguien nos vitupera. Si usted está saturado de la palabra de Dios, sabrá actuar conforme a Cristo y será guardado del día malo. Pero si usted no se satura de Cristo, ¿cómo va a responder ante la situación difícil? ¿Cómo? ¿Sale corriendo? ¿Sí? Desesperado y se lanza a un carro o de un puente, ¿sí? Eso es lo que hace la gente hoy, cuando está hueca, tanto en su cabeza como en el corazón, porque no saben qué hacer con su vida. Se le partió una uña, ¡ah! Se murió, se acabó todo. Así pasa, hermanos. Si usted se ha dado cuenta, hermanos, los destinatarios de esta carta somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, quienes nos ha llamado, nos ha santificado y nos ha guardado para contender ardientemente por la fe. Termino con esto, hermanos. La bendición. Hay una bendición que nos presenta Judas aquí al inicio.
¿sí? Y lo hace también a manera de triada, ¿sí? 3 cositas en la bendición. En el versículo 2 él dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Uy, hermano, esto yo creo que debiéramos tenerlo muy en cuenta. La manera que Judas está expresando esta bendición tiene mucha potencia, ya que de su corazón está brotando un deseo que ellos, su audiencia, abunden en esos 3 elementos: misericordia, paz y amor. Y eso es lo que debe haber en medio de una iglesia, en medio de la sociedad, en medio de nuestras familias: misericordia, paz y amor. Pero ¿cómo terminan esas 3 características? Con la palabra multiplicados. Y es la misma palabra que usa la versión griega del Antiguo Testamento de Génesis 1:28, cuando el Señor dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es la misma palabra. Es decir, Judas está diciendo: hagan aumentar ¿qué? Aumenten la misericordia, aumenten la paz, aumenten el amor, hasta que lo llene todo. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia podemos decir que es la compasión que se experimenta especialmente cuando Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Misericordia? Es misericordia no recibir el justo juicio de Dios, ¿no le parece? Dios ha sido misericordioso con nosotros, que aún siendo pecadores no nos destruyó. Eso es ser misericordioso. Y eso que somos pecadores. Es como lo decía Daniel. Dijo: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Eso es de Él. Y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Merecíamos todo lo contrario: juicio, castigo. Pero Él nos vio con ojos de misericordia. No nos pagó conforme a lo que somos. ¿Qué es paz? Bueno, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La paz es la restauración de las relaciones rotas. Eso es la paz. Nuestro Cristo alcanzó lo inalcanzable para el hombre, que la reconciliación con Dios Padre. Nosotros, hermanos, que experimentamos la misericordia de Dios, hemos sido alcanzados por la paz que solo en Cristo se puede hallar. Solo Cristo puede dar esta paz. Entonces mire que aquí hay un orden lógico. Recibimos misericordia y al ser perdonados de un juicio, ahora recibimos paz. Paz para con Dios. Esa relación rota entre la humanidad con Dios por causa de nuestros pecados ahora ha sido cambiada, ha sido restaurada para nosotros que hemos sido llamados, elegidos por el Señor. Fácilmente nosotros podemos distinguir ese hilo conductor que está encauzando la bendición que nos pronuncia Judas. Misericordia, después la paz. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es el amor. El amor es el resultado de la misericordia y de la paz. El amor es la expresión más profunda posible del carácter de Dios. El amor de Dios, hermanos, se expresó de una manera tan gloriosa, que cada vez que nosotros citemos ese versículo tan trillado que es Juan 3:16, en lugar de pasar así como un asunto que uno lo repite como un loro, debiera hacernos temblar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la cruz de Cristo fue ese estandarte, ¿sí? Ese estandarte que mostró a toda la humanidad que con cuán amor Dios amó al mundo. ¿Quiere medir el amor de Dios? Mire a la cruz, mire al crucificado. La misericordia, la paz y el amor pueden ser ejercitadas, hermano, tanto de manera vertical como horizontalmente. Y digo vertical cuando son dadas por Dios, ¿sí? Él nos da la misericordia, la paz y el amor, y las disfrutamos y las experimentamos.
Pero también las podemos y debemos, es nuestro deber, experimentarlas de una manera horizontal. Es decir, que estemos replicando lo que Dios hizo para con nosotros. Es decir, replicando misericordia, replicando paz, replicando el amor. Es como lo dice Juan en su primera carta. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Realmente, hermanos, el anhelo de Judas para su audiencia debe ser un bálsamo. Y al igual que lo fue para la iglesia primitiva, que sufría en tiempos de gran presión, de enseñanzas heréticas, la iglesia del Señor en nuestros días está viviendo ese mismo ataque de hombres infiltrados, que parecen cristianos, se visten como cristianos, y aún hablan como cristianos, y aún han llegado a los púlpitos para hablar a la grey del Señor, pero con sus supersticiones, con sus engaños sensuales, que solo apelan es al hedonismo. A darse palmaditas en la espalda. Tú eres bueno, tú estás bien, Dios te ama. Realmente, hermanos, que sea para nosotros esta pequeña introducción de la salutación de la carta de Judas, sea para nosotros una bendición para la verdadera iglesia de Jesucristo, ya que a través de estas palabras nosotros podemos verdaderamente enfocarnos en quiénes somos, porque a veces perdemos la identidad o la olvidamos. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando sobre ellas. Hermanos, mire lo que somos. Somos llamados, santificados y guardados en Dios. Y eso nos va a mantener enfocados en nuestra misión en esta tierra. Ahora, si es que somos algo, ¿verdad? Si es que somos algo. Si alguien de los aquí presentes puede decir que es algo, debe inmediatamente decir que es por la bendita gracia de nuestro Dios. Porque fue Él quien nos llamó, nos santificó, nos guardó. Y de esa manera, hermanos, seremos conscientes de lo que somos. Siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. Así es que este par de versículos, hermanos, lo que nos recuerda es eso. Lo que somos en Cristo Jesús. Y que debemos vivir humillados y seguros en Cristo, reflejando su misericordia, su paz y su amor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a que esto sea una realidad, si es que hasta el momento no lo ha sido. Y si ya lo es, que lo sepamos abonar, para que crezcamos, para que sea multiplicado esto en esta tierra. Que el Señor nos ayude, vamos a orar.